Hola Marta, buen día. Yo te conozco, pero la gente en sus casas no te conoce, así que me gustaría que te presentes primero. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Marta y, vengo acá a esta casa que la conozco desde hace muchos años, cuando todavía el pastor Kaufman y Margit me invitaban cuando yo bailaba con los chicos del Centro de Juventud Danesa de Buenos Aires. Y siempre hemos tenido muy buena relación con la gente de la Dinamarquesa. En este día que estamos celebrando la Reforma Protestante, que estamos conmemorando, en el presente, ¿por qué cosas protestás o por qué protestás hoy en día? Por la tremenda injusticia que estamos viviendo, y siempre que haya una injusticia, como buena protestante que soy, mi corazón va a hablar más alto. Ya lo había dicho Lutero, la palabra protestante viene de protesta, que no es solamente un reclamo por algo injusto, sino en pensar más allá del otro y en empatía con los demás, que tanta falta hace en este momento. Contanos, ¿por qué das gracias a Dios en este presente? Por todas las bendiciones que me da y porque encontré la persona correcta en mi vida. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a vos. Mi nombre es Sergio Utz, soy el pastor de Villa Ballester y de la parroquia de Belgrano. Bueno, y la pregunta que te queremos hacer es, en este día que estamos celebrando la Reforma Protestante, en el presente, hoy en día, ¿por qué cosas protestás o por qué protestás? Y una segunda pregunta que es, ¿por qué das gracias a Dios? Bien. Bueno, protesto obviamente por la falta a veces de coherencia que tenemos con lo que predicamos y lo que Cristo nos enseñó y lo que hacemos. Protesto por tantas injusticias, por tanto dolor innecesario, por tantas personas que sufren y están pasando dificultades en un mundo que Dios nos ha regalado con tantas posibilidades para todos y todas y que lamentablemente no estamos pudiendo, por causa de nuestro pecado, servirlo a Dios como Él nos pide que lo sirvamos, amando a nuestro prójimo y amándolo a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y doy gracias a Dios por su infinita gracia, porque sé que su amor va a transformar esta realidad, que su amor va a traer mundos nuevos, que nos ama. Y doy gracias a Dios por haberse hecho hombre, por Jesucristo, porque Él nos ha dejado la mejor enseñanza de lo que significa ser, de lo que es nuestro Dios, un Dios amoroso, compasivo, que viene a nuestro encuentro, que nos ama a pesar de todos nuestros errores y dificultades y que nos da esperanza para seguir caminando y andando. Muchísimas gracias, pastor. Seguimos con ustedes. Gracias. Bueno, mi nombre es Ingrid Marheim. Crecí en la congregación Alvear en Entre Ríos, en la comunidad aldea protestante, pero actualmente vivo acá en Buenos Aires, entonces participo en la parroquia Castelar de la SEABA. Soy vocal ahí de la comisión parroquial y también en el último sínodo me eligieron para vocal suplente de la junta directiva, que todavía no participé mucho, pero bueno, me gusta participar en la iglesia. Además, Miss Alemana del Volga. Soy como una referente fuerte, sí. Te queríamos preguntar, Ingrid, que en este día que celebramos la Reforma Protestante, que conmemoramos la Reforma Protestante, ¿por qué protestás en el presente? Bueno, una de las cosas, por las que protestaría hoy sería por la igualdad de los derechos de todos. Creo que Lutero también lo haría hoy en día. Exactamente, sí. Y algo por lo que te gustaría dar gracias a Dios. Creo que estoy muy agradecida por las comunidades, tanto por Esmeralda, por Castelar, por Protestante. Creo que eso me gusta mucho, como las personas que integran las comunidades y cómo me hacen sentir, así que estoy muy agradecida. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Chao. Chao. Deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada una y con cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Amén. Y quiero proponerles que hagamos un viaje en el tiempo
y que respecto al Evangelio que nos compartía recién nuestro hermano, el pastor Frank, podamos imaginarnos otras geografías, ir allí a la Palestina natal de Jesús y repasar cómo habrá sido ese tiempo de las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Un texto tan conocido, tan repasado desde nuestra catequesis en la niñez hasta ser adultos, que está inserto dentro del Sermón del Monte. Entonces nos imaginemos también esas geografías, ¿no? Lugares más montañosos, otros lugares más del valle, y que nos imaginemos allí a Jesús, un joven nazareno, jovencito, iniciando su ministerio y presentando lo que muchas personas llaman como su programa. Y lo hace allí en Galilea, en su tierra natal. Y me parece muy bello y muy potente que Jesús comience diciendo: dichosos, felices, bienaventurados. Pienso qué lindo que un programa de misión, que una propuesta, un convite, enamore así desde la palabra, desde el comienzo. El término en griego viene a hablar de alguien que recibe un favor divino. Y son aquellas personas que están escuchándole. Qué belleza en la palabra. Es en esas geografías y en ese contexto, que les invito a que nos quedemos ahí, donde el movimiento incipiente de Jesús, comenzando, la mayoría de las personas que le seguían eran pobres. Gente del pueblo de Galilea que no tenía una instrucción en la Torá. Entonces podemos imaginarnos que se unían algunas realidades sociohistóricas en ese momento. Realidades de pobreza o empobrecimiento, realidades de analfabetismo y por ende poco conocimiento de la ley. Y por el otro, una realidad que también existía, donde había cierta consideración despreciativa por los maestros de la ley, los escribas y los sacerdotes hacia aquellas personas. Y también a Jesús. Ustedes saben que la gente de ahí del norte era bastante despreciada, nazareno. El Evangelio de Mateo es bien claro en esta confrontación que tiene Jesús con quienes conocen la Torá y se paran desde ahí, solo desde el lugar de la ley. Entonces, si unimos esta situación de Jesús con la realidad de la gente del pueblo, iniciamos el culto diciendo que celebramos este tiempo de la Reforma porque nos viene desde la palabra el mensaje sencillo, en el que la gente lo puede comprender. Imaginemos que esa gente con Jesús allí escuchándole estaban recibiendo de esta forma la palabra. Campesinos pobres, peones, gente de clase social baja, y es ahí donde Jesús se identifica con ellos. Y les anuncia en esa primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les anuncia que esas personas que son literalmente pobres, que mendigan, que no tienen nada para vivir y por lo tanto necesitan todo o casi todo de los demás y de Dios. Esa expresión primera va dirigida a aquellas personas que no pueden vivir por sí mismas, que necesitan y buscan con fuerza en el Espíritu la justicia de Dios. Y tienen la preferencia en el reino de Dios porque en el reino de este mundo son los desplazados, y no solamente los desplazados, son los menospreciados, los que tienen el estigma. Y coincidía en estas geografías que quienes más escuchaban y más seguían a Jesús eran precisamente las personas empobrecidas. Entonces hay una actitud de Jesús hacia estas personas. Yo quiero invitarles a que podamos repasar algunas pistas que nos traen estas bienaventuranzas en el tiempo de la Reforma y que tienen puntos en común entre las bienaventuranzas allá hace más de 2025 años atrás, el tiempo incipiente de la Reforma protestante hace 508 años atrás y el presente. Que podamos como tender puentes y
Y elegí algunas bienaventuranzas, no todas porque sería muy extenso, pero una en la que quiero que nos detengamos es aquella que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo pensaba, qué interesante que ya en los inicios del movimiento cristiano hubieron personas que tenían hambre y sed de justicia. Pero a su vez qué triste, porque también nos habla de que las injusticias también ya existían desde un tiempo largo, ¿verdad? Y vuelvo a que nos situemos en aquellas geografías y en aquel contexto donde saben que la ley del talión, del ojo por ojo y del diente por diente era lo común entre las personas. Entonces Jesús exhorta a superar ese sentido primitivo de una justicia que estaba basada en la venganza. Vos me hiciste tal cosa, yo te hago tal otra. Cualquier resonancia con la realidad, coincidencia, han dicho. Y va a proponer Jesús entonces una justicia que se acerque mucho más a la fortaleza espiritual de quien es dueño y no esclavo de sus instintos y pasiones, nos va a decir el evangelista Mateo. Porque si nos detenemos a pensar así en la propuesta del Evangelio, no es tan lógico para el ser humano resistir a la maldad, resistir a lo malo. No es tan lógico poner la mejilla izquierda cuando alguien te golpea la mejilla derecha. Ni tampoco permitir que roben tu túnica, tu capa, ni tampoco permitir el abuso de llevar una carga más pesada de lo que uno puede soportar. No es lógico. Entonces, el sentido común no siempre se corresponde con la lógica de la justicia del reino de Dios. Y me parece que es una pista ahí para que en esta mañana nos llevemos también a nuestros hogares, a nuestras comunidades. Y pienso que Jesús sabía muy bien en qué país vivía. Él sabía quiénes eran los dueños de la tierra, quiénes eran los gobernantes del Imperio Romano y quiénes eran la élite religiosa en Jerusalén. De ninguna manera Jesús estaba enceguecido o ponía un velo a esas injusticias, pero no se quedaba tampoco solo con conocer la realidad. Porque si la justicia del reino se identificara con esta ley del talión que mencionábamos recién, una justicia vengativa, agresiva, violenta, no tendría nada de nuevo. No tendría por qué haber allí seguidoras y seguidores que estaban escuchándole a Jesús. No habría nada nuevo en el reino de Dios, ni una necesidad de conformar un grupo que le siguiera. Recordamos que estaba iniciando su ministerio. Jesús afirma entonces la necesidad de esforzarse por la reconciliación con el adversario antes de que sea tarde. Da pistas, no es que dice, hay que hacer esto, sino que también instruye a esas personas de una forma simple, comprensiva. Si no hay reconciliación previa, el culto, nuestra ofrenda al altar, carece de sentido de justicia y de humildad. El reconocimiento entonces de la responsabilidad personal en la búsqueda de justicia y reconciliación con el adversario es para Jesús fundamental. Otra pista para que nos llevemos. La justicia del reino viene a ser una justicia superadora de lo que provenía de aquellas personas que también hablaban de justicia, pero que practicaban otra forma. Y quiero acá que nos quedemos en dos bienaventuranzas que están juntitas. Esa que reflexionábamos y otra que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque la justicia y la misericordia van juntas y de la mano. No son dos cosas que podamos separar. Y pienso, como diría Lutero, y si tenemos que hacer paralelismos, la ley y el evangelio, el poder de la espada, el poder del espíritu, el reino de este mundo y el reino de Dios, gobiernos humanos y gracia de Dios. No se concibe el ministerio de Jesús sin esa parte, esa faceta de la misericordia. Y esto implica entonces también de forma práctica acercarse al prójimo que está sufriendo necesidad, no solo para satisfacer eso, sino para transformar esa su realidad. Si repasamos el Evangelio, no solo se queda en la necesidad primaria, sino que hay una transformación del contexto que excluía a aquellas personas de los grupos que no tenían justicia en la época.
Y el evangelista Mateo también vincula esto de la misericordia con tratar bien a las personas, usando palabras que no provoquen agresiones, superar el individualismo en la práctica de la oración, también teniendo en cuenta a los adversarios. Interesante esta pista también. La práctica de la limosna sin publicidad, recordemos que también en aquella época, y Jesús lo dice también en su evangelio, ¿no es cierto?, quienes se paseaban diciendo lo que habían hecho. La disposición a perdonar deudas económicas y espirituales que los demás tienen con nosotros. Y la apertura al semejante para comprenderlo antes que juzgarlo. Recordemos entonces, justicia y misericordia para Jesús van de la mano. No es la una sin la otra, es necesario practicarlas en conjunto. Y también otra bienaventuranza que quiero que repasemos juntos, aquella que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y es interesante que el verbo está en tiempo presente. Es el reino de los cielos. Es una indicación de Jesús sobre el poder que ya está actuando. El reino de Dios en tiempo presente para instaurar una nueva forma de justicia en la sociedad. Entonces, esta propuesta de Jesús es tiempo presente y es hacia adelante, hacia el futuro. Viene a la persona, pero no se queda solo en el individuo, sino que viene también a la sociedad. Va a enfatizar en las personas que son pobres, desposeídas, sufrientes, desplazadas, y va a venir a proponer transformar esta resignación en compromiso y en esperanza. Y esta justicia que propone Jesús no se queda derrotada ni por los insultos, ni por los desprecios, ni por las persecuciones, ni por las torturas, ni por la muerte violenta que sufrió Jesús. Y muchas personas que en el movimiento cristiano de los primeros años también sufrieron como él, sino que va a resucitar. Por eso nosotros celebramos con fuerza la Pascua de Resurrección y resucita en la memoria viva de sus comunidades, como hasta hoy, ¿verdad? Estamos acá porque alguien nos compartió su testimonio de fe. Yo siempre pienso que hubo alguna abuela, alguna mamá, alguna tía, pero también hubo algún papá, algún abuelo, algún pastor, alguien que nos acercó el testimonio de fe y que por ese testimonio estamos acá también reunidos en esta mañana celebrando este culto y recordando la Reforma. Importante la memoria viva de las comunidades y de esta justicia que no se acalla, incluso con la persecución, incluso con la muerte que tuvo Jesús en la cruz, sino que resucita y somos invitados también a seguir ese camino del resucitado. Esa justicia se convirtió en evangelio escrito y nosotros lo conocemos a través de los evangelios, a través de los testimonios en las epístolas, en el Nuevo Testamento. Y volvamos entonces a que las bienaventuranzas dentro del Sermón del Monte, que es un texto mucho más largo, una propuesta mucho más extensa, son el proyecto del reino de Dios y que produjo en quienes compartieron la vida allá en su contexto una revolución, podemos decir. No solo individual, sino que fue comunitaria, que fue social y que fue ética. La liturgia del comienzo decía que el movimiento de la Reforma no fue pacífico. Podemos imaginarnos que la propuesta, este programa de Jesús en el comienzo de su ministerio, tampoco lo fue, porque venía también a contracorriente de algunas formas de manejo que tenían los poderes de esa época. Y en esta fecha especial, en este domingo que recordamos que Martín Lutero, junto con otros varones y mujeres, algunos nombrados, otros no nombrados y nombradas, cuestionaron también estructuras en su época que promovían corrupción y otras formas de poder en el ámbito religioso, también lo señalaron y también sufrieron persecuciones, rupturas, malos tratos. Recordamos también en esta mañana que hubo un movimiento, un grupo de personas
ocupadas en compartir y en enseñar también en lenguaje sencillo y simple para que la gente lo comprenda, aquello que habían descubierto a través de la palabra inspirada por Dios. Una palabra que libera, que propone la gracia de Dios frente al pecado humano y frente a aquellas personas que lucraban con el perdón y con la salvación. Recordamos en esa época que ayer decíamos con los peques en la catequesis, para nosotros agarrar la Biblia y leerla y tener esta parte de nuestras liturgias de la confesión del perdón, el anuncio de la gracia, crecimos en este tiempo. Pero en el tiempo de la Reforma no era común, no era el sentido común. Entonces Lutero y los otros reformadores y reformadoras vinieron también a revolucionar y a traer una propuesta que proviene del Evangelio, que también tiene que ver con la justicia del reino de Dios. Entonces la Reforma Protestante anunció en su época y en su contexto que estaba marcado, recordemos, también por enfermedades, por plagas, por pestes, producto de profundas injusticias sociales. Felices ustedes los pobres, porque de ustedes también es el reino. Felices ustedes, pecadores, porque la gracia de Dios abunda y nos da su perdón sin que nadie haga negocio y gane dinero por ello. Felices ustedes, niños, niñas, mujeres, porque ahora van a ser incluidos en los programas de educación. Felices ustedes, porque ahora van a comprender y tendrán alcance al conocimiento y a la cultura. Entonces, tanto las bienaventuranzas como la Reforma Protestante son mensajes, proyectos, propuestas que nos invitan y que nos animan a reconstruir el tejido social desde abajo, inspirados en la ética del reino de Dios, que propone solidaridad, lucha pacífica, justicia, y nos anima a su vez a señalar aquellas estructuras que corrompen ese tejido. Jesús viene a proponer una revolución en lo individual, pero también en lo colectivo, en el tejido social. Y por eso la Reforma Protestante dejó huellas en la sociedad y se expandió y creció el movimiento, tanto que nosotros estamos aquí como herederos, herederas de la Reforma, y nos somos parte de las iglesias protestantes. Tenemos ese legado que es también un compromiso para revisar también en nuestros días, bueno, ¿qué significa ser protestantes hoy? Si seguimos el Evangelio, somos parte del movimiento cristiano, hacemos parte y seguimos a estos reformadores y reformadoras, ¿qué tiene la iglesia para hacer hoy? Y pregunto entonces acá en Buenos Aires, acá en el microcentro, en nuestros barrios donde están nuestras parroquias, en nuestra Argentina profunda, ¿cuáles son esos puentes, esos paralelos que podemos tender con el movimiento y la propuesta del Evangelio y la Reforma Protestante? En este tiempo, donde incluso también los niños, niñas y adolescentes, aunque avanzan en la escuela, y seguramente acá habrá docentes que no me dejarán mentir, muchas veces no saben leer, no saben escribir o no saben interpretar un texto. Y ustedes saben cuánta belleza y cuánta potencia hay en las palabras que logran ser comprendidas. Yo pienso cuando estudiamos un idioma nuevo y vamos empezando a captar palabras, está buenísimo. Imagínense que la Reforma Protestante lo que vino a proponer fue eso, para leer la palabra y para descubrir lo que allí decía, pero también otros textos, cuentos, leyendas, poesía. Hoy, año 2025, hay personas que incluso escolarizadas no saben leer, no saben interpretar un texto. Hoy, hermanas y hermanos, en esas geografías que repasamos al comienzo, también hay muchas personas clamando por justicia. Hay personas que desean visitar ese lugar donde fue pronunciado el Sermón del Monte, donde hay una iglesia bellísima en la Palestina histórica, donde actualmente es el Estado de Israel, y no pueden hacerlo, porque la potencia ocupante no les deja a los cristianos ir a ese territorio y visitar esa iglesia. Se restringe entonces la libertad de culto, se busca también acallar y se persigue al movimiento cristiano palestino que lucha por vivir su fe. Los testimonios actuales de lucha por la justicia, la paz y la inclusión social resuenan fuerte, allá en la Palestina histórica de Jesús, clamando por el fin del genocidio, también contra los más empobrecidos de la tierra, clamando por la libertad de movimiento y la libertad para celebrar sus credos y su fe,
y también nuestros hermanos y nuestras hermanas cristianas aquí en nuestra Argentina, clamando también nosotros por una verdadera inclusión social que no deje a nadie por fuera, que no deje a personas sin educación, ni las personas sin sus medicamentos, ni a los jubilados sin el acceso a aquello que necesitan para una vida digna y plena, ni a las mujeres por fuera, ni a las personas con discapacidad, ni a los niños, ni a las diversidades, ni a ningún pueblo. Y todas esas minorías o mayorías también hoy nos unimos, clamando justicia y misericordia. Recordamos que van de la mano. Quiera Dios, hermanas y hermanos, que nuestros oídos y nuestros sentidos puedan andar atentos para seguir conjugando el Evangelio con nuestras vidas y recibiendo nosotros también ese mensaje de amor y de gracia de nuestro Dios y anunciándoselo a las personas, así como hizo la Reforma, anunciar la gracia, ese regalo amoroso gratuito de nuestro Dios. Para aquellas personas, sobre todo, las desposeídas de todo, las que sin Dios y sin esa justicia nada son y nada tienen. También esa palabra de bienaventurados ustedes, bienaventuradas ustedes, llega a nosotros en esta mañana. Y en una época de conflictos, en aquel tiempo se llama bienaventurados a los que hacen la paz. Y se reconoce también la persecución como algo previsible para esos seguidores. Esta época no es menos violenta. Y por eso esa bienaventuranza nos ofrece una pista importante para seguir también hoy. Que nuestras comunidades continúen celebrando el legado de la Reforma a través del canto, bellísimo el canto en esta parroquia, a través de la catequesis, a través de la predicación, de los sacramentos, del catecismo de Lutero. También hoy que nuestras iglesias continúan denunciando la teología de la prosperidad, que en nuestro tiempo, hoy en el 2025, trae sufrimiento y opresión a las personas. También hoy, en medio de un Estado que se ausenta para grupos sociales, la Iglesia continúa practicando la diaconía y señalando las causas de la injusticia. Insistimos que el Evangelio no nos llama solo a resolver lo inmediato, sino a señalar la causa que produce la injusticia. También hoy, hermanas y hermanos, recibamos nosotros y nosotras la gracia de Dios, repasemos la propuesta de Jesús en su Evangelio, que nos va a ayudar en este tiempo presente a discernir cuáles son aquellas situaciones y actitudes individuales necesarias de reformar. También hoy, porque como decimos, Iglesia reformada, siempre reformándose. Que así sea y que nuestro Dios nos dé coraje, valentía, tenacidad y comunidad para seguir conjugando el Evangelio con la vida. Amén. Amén. Dios une todo.
mí.